Lo decíamos en el inicio del programa, el dato de inflación del 6,6% para febrero, que generó mucho ruido a nivel político y económico, se esperaba, incluso la proyección más pesimista daba un 6,2%, dio el 6,6% el dato del INDEC, 102,5% anualizado y un crecimiento de casi el 10% en los alimentos. Marzo y abril se espera que sean meses también muy complicados. Marzo podría dar por encima del 7%. Vamos a hablar de este tema con Fabio Ventre, es economista de la Bolsa de Comercio de Córdoba, con quien ya estamos en comunicación. Fabio, ¿qué tal? Buen mediodía. ¿Cómo están ustedes? Un gusto. Igualmente, un gusto. Siempre te llamamos por precisamente no buenas noticias de la economía, ¿no? Febrero 6,6, ¿qué evaluación haces de lo que está pasando y de la evolución que puede tener el índice inflacionario en los próximos meses? Coincido totalmente con lo que mencionabas recién. Es un dato muy preocupante. Era sabido que íbamos a llegar a los 3 dígitos, pero a veces es un recordatorio de lo complicada que está la situación macroeconómica y en uno de los indicadores que más nos afecta directamente a todos los argentinos. Todos vivimos la inflación en mayor o menor medida, pero lo vemos en los precios cuando hacemos las compras, cuando comemos, cualquier cosa que uno quiera hacer, los precios están subiendo cada vez más rápido y a una tasa superior a lo que venía pasando anteriormente. Febrero el dato es muy preocupante. De hecho, si hubiera sido un mes normal, entre comillas, de 30 a 31 días, hubiera sido cercana al 7%. Y como mencionaste recién, marzo y abril son meses complicados porque son meses donde algunos rubros en particular, que los economistas denominamos estacionales, suben. Por ejemplo, vuelven las clases, hay aumento de las cuotas de los colegios, aumento de los insumos que necesitan los chicos para ir a las clases y los alumnos universitarios para ir a la universidad. Lo mismo pasa con otros rubros que suelen tener aumentos importantes en estos meses del año. Entonces, no hay ningún tipo de señal de desinflación. El gobierno no tiene un plan antiinflacionario y ni siquiera se preocupa por mencionarlo o tratar de aparentar que lo tienen. Todas las medidas que han hecho han, de hecho, impulsado la inflación por encima de lo que ya estaba anteriormente. Hoy hay niveles récords de la hiper de los 80, 90 y genera preocupación a dónde vamos a poder terminar. ¿Y cuál es la proyección, Fabio? ¿Que esto sigue en estos niveles? ¿Estamos ante un nuevo piso? 6,6, 7% de inflación, lo cual ya nos daría, no sé, un 110, 120% anual. Mira, yo creo que 6 se ha vuelto el nuevo piso que tenemos que buscar de alguna forma romper, porque si no, ya el 100% está garantizado. Creo que todavía no estamos en ese 7, al menos de forma estable, pero lamentablemente lo único que nos falta es el empujoncito para caer por ese barranco también, ¿no? Imagínense que hace unos meses hablamos de que 5 ya era mucho, antes de que 4 era alto. Hace unos años atrás nos preocupaba que no podemos romper el piso del 2% mensual. Hoy estamos 3 veces por encima, se espiraliza la inflación muy rápido en estos niveles y lo más preocupante es que creo que todos lo hemos naturalizado, normalizado como si fuera lo común, cuando lo cierto es que Argentina es uno de los pocos países del mundo que tiene la inflación en estos niveles. Sí, bueno, estamos en número 3, ¿no? Estamos ahí en el podio. Fabio, ¿cuáles son los elementos que provocaron esto y que están provocando esto que decís vos, la aceleración de la inflación? Mira, ¿por qué tenemos inflación? Porque el gobierno tiene déficit, gasta más plata de la que tiene, nadie lo quiere financiar esa deuda que tiene que tomar, porque el gobierno critica mucho la deuda, pero por tener déficit se tiene que endeudar. De algún lado la plata sale. Argentina no tiene ahorros, entonces tiene que endeudarse. Como nadie le presta, tiene que emitir pesos, es la única forma que tiene de financiarse y lo pagamos todos a través de la inflación. ¿Y por qué se aceleró particularmente ahora? Porque dos cosas que indirectamente dije. Una, el gobierno no está dando ninguna señal de un plan antiinflacionario, entonces las expectativas no están ancladas por nada, ni por el dólar, ni por otra variable que pueda ser de interés. Y la segunda es que algunas medidas que tomó a fin de año pasado, como el dólar soja, fueron contraproducentes, porque con el afán de acumular algunos dólares más de reservas, imprimieron muchísimos pesos. Y hoy se está sintiendo en la economía, sobran los pesos por todos lados, nadie los quiere, cada vez nos los sacamos de encima más rápido, algo que nosotros le llamamos la velocidad del dinero, cada vez está corriendo la carrera más rápido y obviamente eso lleva a que se escape la inflación por encima y esté en un nivel realmente hoy descontrolado. Fabio, hay otro aspecto que preocupa al gobierno y que todo el mundo señala, vos lo decías, el tema del dólar soja.
la imposibilidad que tiene el gobierno este año, motivado por la sequía, ¿no?, de acumulación de reservas. Esto motivó que se rediscutiera el acuerdo con el fondo, se fuera hacia una nueva meta. Esto empeora la situación y además el acuerdo con el Fondo Monetario, la revisión, ¿es inflacionario, alimenta la inflación y complica aún más al gobierno? No, yo creo que el acuerdo que tiene con el fondo y el gobierno es de subsistir. Al fondo no le interesa más que le devoramos la plata, esa es la realidad. Hoy somos el acreedor más importante del fondo, entonces no puede arriesgarse a que no le paguemos. Por eso es que flexibilizó algunas medidas como la acumulación de reservas para que Argentina, de alguna u otra forma, los dólares que se ahorren les pueda servir para repagar la deuda que tenemos con el fondo. Entonces, creo que el acuerdo no afecta en nada, de hecho le da más grados de libertad al gobierno y por eso puede ser inflacionario, no por el acuerdo del fondo, sino porque el nuevo entendimiento entre el fondo y el gobierno le libera un poco las riendas que tenía atadas las manos y conociendo este gobierno en particular en un año electoral puede llevar a cierto tipo de medidas que terminen alimentando aún más la suba de los precios y la inflación de cara al resto del año. ¿Se puede cumplir el 1,9% de déficit primario? Paradójicamente, que la inflación sea alta te lleva a que sea más probable cumplirlo porque licuas gastos. ¿A qué me refiero? Las jubilaciones suben demoradas frente a la inflación y en una inflación tan en alza, cuando llegan los aumentos por inflación viejos, hoy la inflación es mucho más alta que la que debería ser. Entonces, cada vez el gobierno en términos reales tiene que pagar menos plata. Entonces, paradójicamente, al gobierno le sirve tener alta inflación. Por eso también es que no tiene un plan para controlarlo. Todavía está por verse también, Fabio, los efectos económicos de la sequía, ¿no? Todavía no se ha manifestado. Sí, va a ser muy difícil el impacto de la sequía. Realmente la situación parecía que iba a tener un vuelco más favorable. Marzo nos terminó de dar un golpe con sequía fuertísima, altas temperaturas en todo el país, en la zona núcleo. También tuvimos heladas en el medio. O sea, esta es la volatilidad que está teniendo el clima que nos está realmente jugando muy en contra. Ya hubo un impacto de cierta forma en el verano con lo que fue la cosecha fina. El trigo fue muy golpeado, particularmente en Córdoba, ustedes lo saben mucho mejor que yo. Y esto claramente ya afectó, pero claramente es mucho más importante lo que pase con la cosecha gruesa. Así que la expectativa está ahí, va a haber un impacto, va a ser negativo, se va a sentir la falta de dólares y va a haber que ver cómo el gobierno cubre ese bache en los próximos meses, porque es ahora cuando arranca la parte clave del llenado de los granos y de la cosecha. Fabio, muchísimas gracias por siempre, un gusto hablar con vos. Muchas gracias a ustedes. Fabio Ventre, economista, hablando de lo que está ocurriendo con la inflación, un dato muy preocupante, un contexto muy preocupante. Lo decía porque el gobierno no tiene anclas, pero tampoco tiene respuestas. Rápidamente también se ha producido un desgaste de la figura del ministro de Economía, Sergio Massa, lo cual le da menos posibilidades de intervención sobre la economía o de que las intervenciones que intente tengan algún resultado en el sentido que busca. Esto es tratar de reducir el índice inflacionario. Nos decía Fabio Ventre que el 6% es el nuevo piso que habría que tratar de perforar porque si no el país va decididamente a tener un año por encima del 100% de inflación con las complicaciones que eso implica. Y hablábamos al final de la nota sobre el impacto que va a tener la sequía, que está teniendo las altas temperaturas, las bajas incidencias de las lluvias, cómo el factor climático está incidiendo en la economía argentina, está agudizando la crisis que ya traía de arrastre el país. Vamos a